hasta qué punto los iconoclastas apuntaron al meollo del cristianismo al negarse a representar al icono encarnado. Porque aparentemente los iconoclastas se presentaban como defendiendo la dignidad de Cristo y del misterio de la unión hipostática. Cristo es Dios hombre, afirmaban, y por tanto quienes pretenden reducirlo a icono cometen una doble blasfemia. Primero intentan representar la divinidad, que no es representable. En segundo lugar, si lo que buscan representar en el icono es las dos naturalezas de Cristo, tienden a su confusión. Es otra herejía llamada el monofisismo. Cuando los iconófilos le respondían ingenuamente diciendo que lo que les interesaba era representar solo la carne de Cristo, le decían, ustedes no creen que es Dios, solamente la carne. Es decir, ellos se presentaban como los grandes defensores del Verbo encarnado, al revés. Pero debemos dar vuelta al argumento y decir que son los iconómacos, o sea, la iconoclasta, maco quiere decir enemigo en griego, los enemigos de los iconos, son, los iconómacos quienes intentaban disolver el misterio del Verbo encarnado. San Teodoro Estudita lo afirmó con total claridad: la negación de la pintura implica la negación de la verdadera encarnación, dice. La herejía iconoclasta es hija del maniqueísmo en última instancia. Esta herejía, por eso maniqueísmo, que parece siempre rebrotar en la historia de la Iglesia, profesaba que no hay sino dos principios, uno bueno y otro malo, dos mundos en pugna, de un lado Dios y los espíritus, del otro lado el mal y los cuerpos. La doctrina católica de que la materia puede juntarse con la divinidad en la unidad de una persona, permaneciendo materia, resultaba del todo inadmisible para esta secta soberbia, orgullosa. En varias ocasiones señaló el Damasceno, así se llama San Juan, el Damasceno, el espíritu maniqueo que se encubre en el error iconoclasta. Allí, como más tarde en la Reforma Protestante, piensen ustedes que los protestantes también son iconoclastas, no aceptan las imágenes, y en el fondo hay algo de este espíritu, en la Reforma Protestante, que rechazó tanto la visibilidad de la Iglesia, hay que entenderse directamente con Dios, como el valor salvífico que vehicula la materia de los sacramentos, basta la fe, prácticamente, encontramos una análoga actitud de orgullo radical, el del hombre que quiere entenderse con Dios sin pasar por la mediación de lo visible. Sin embargo, en realidad, y por una notable paradoja, la posición iconoclasta cierra al hombre el camino hacia su elevación espiritual. Como dice este teólogo Uspensky, dice que el misterio de la encarnación incluye esos dos aspectos esenciales. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Recordemos esta frase tan amada por los padres de la Iglesia. Dios baja hasta nosotros para que nos elevemos hasta su nivel. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Por una parte, Dios viene al mundo, participa en su historia, habita entre nosotros. Por otra parte, dicho advenimiento se ordena a un fin, la deificación del hombre, y a través de ello la transfiguración de toda la creación, no solamente del hombre, sino de todo el ambiente. Llevar a cabo dicho proyecto es la misión esencial de la Iglesia. Pues bien, el iconoclasmo, tanto por su doctrina como por su manera de comportarse, minaba las bases mismas de la misión salvífica de la Iglesia. Al condenar la legitimidad de la imagen del Verbo encarnado, negaba por extensión la santificación de la materia en general y en última instancia la posibilidad misma de santificación, de la deificación del hombre. Dicho de otro modo, rehusando las consecuencias de la encarnación, la santificación del mundo material y visible, el iconoclasmo ponía en tela de juicio la entera economía de la salvación, y así la encarnación del Verbo perdía todo su sentido.
Sin la imagen, el cristianismo se convertía en una teoría abstracta, desencarnada, y fíjense otro dato, una derivación inesperada, desinteresada del orden temporal también. Esta herejía maniquea hace que era una iglesia de sacristía, desinteresada del orden temporal. No es de extrañar, por tanto, que el iconoclasmo haya llegado históricamente a una laicización y a una desacralización generalizada de la iglesia de ese momento, sujeta al carro del césaropapismo, convertida en brazo armado de la iconoclastia, al tiempo que los templos saqueados eran invadidos por imágenes geométricas, profanas, y el culto deformado por la poesía y la música mundana. No deja de ser interesante, pienso, esta relación del icono con la cultura y de la iconoclastia con el liberalismo y la laicización del orden temporal. En la misma línea observa Eudoquimo que el Concilio de Calcedonia, al afirmar la unión de lo divino y lo humano sin confusión y sin separación, propició la misma unidad sin confusión pero sin separación entre el elemento divino de la Iglesia y el elemento humano de la historia y la cultura, señalándose así como la vida social y cultural había de edificarse sobre el dogma cristológico. El iconoclasmo entonces significa un ataque frontal al misterio fundamental del cristianismo. En efecto, escribe Uspensky, si la existencia misma del icono se funda en la encarnación del Verbo, esta encarnación a su vez es afirmada y probada por la imagen. Dicho de otro modo, el icono es una prenda de la realidad no ilusoria, real de la encarnación divina. Por eso, a los ojos de la Iglesia, la negación del icono de Cristo equivale a la negación de su encarnación, a la negación de toda la economía de nuestra salvación. Y por eso, al defender las imágenes sagradas, no era solamente su papel didáctico, ni su aspecto estético, siquiera lo que defendía la Iglesia, sino que era la base misma de la fe cristiana. Y eso es lo que explica la firmeza de los ortodoxos en la defensa del icono, su intransigencia y su aceptación de todos los sacrificios. El odio de los iconoclastas se descargó materialmente sobre los iconos, pero últimamente ellos serían al mismo Cristo. Como bien les dijo en la cara el patriarca Germán, no eran simplemente iconómacos, es decir, como dije, enemigos de los iconos, de las imágenes, sino cristómacos, es decir, enemigos de Cristo. Y por eso atacan las imágenes de Cristo. San Nicéforo afirmaba que si les hubiese tocado vivir en los tiempos de Cristo, cuando Jesús estaba visiblemente entre nosotros, lo hubieran acometido. Pero eso no les fue posible por no haber sido sus contemporáneos, y entonces ahora descargan su ira contra los iconos que prolongan la encarnación de Cristo de alguna manera. Un autor anónimo de aquella época de esas guerras iconoclastas dice que así como antes Anás y Caifás y Pilatos exclamaron: no tenemos otro rey sino al César, y lo entregaron para que fuese clavado en la cruz, así los iconómacos, por una razón similar, ya que no pueden crucificar de nuevo al Salvador, vuelcan su malicia sobre las imágenes que muestran su carne, así como la carne de su madre y la carne de los santos. Una vez más, la pasión de María Santísima, firme al pie de la cruz, se une a la pasión de su Hijo. También en los iconos fue atacado el icono de Cristo y el icono de María, como en la cruz fueron atacados Cristo y María, la reina de los mártires. Nos ha quedado un relato del martirio de un icono, si bien el milagro que en él que se relata es de dudosa historicidad. Se cuenta que en una ciudad entre Tiro y Sidón había muchos judíos, y un cristiano adquirió una casa cerca de la sinagoga, hizo una imagen de Cristo de cuerpo entero, una imagen de gran belleza, y luego se mudó un año después a otro lugar y se olvidó la imagen en la casa, como lo había querido la providencia. Y esa casa la compró un judío, y al ver la imagen fue enseguida a denunciarla a los príncipes de los sacerdotes y doctores de la ley, y estos fueron a la casa y al ver a la imagen se enfurecieron. Y así como nuestros padres se burlaron de él, dijeron: así nosotros vamos a hacer otro tanto. Y escupieron en el rostro de la imagen
luego cada uno le dio una bofetada. Lo que nuestros padres hicieron a Jesús, nosotros lo hacemos al icono, decían. Luego lo pusieron en tierra. Hemos oído que nuestros padres lo clavaron, le clavaron las manos y los pies, le dieron vinagre y hiel, le pusieron corona de espinas, le atravesaron con una lanza y repitieron todas esas escenas en el icono, en la imagen. Pero al clavarle la lanza en el costado sale agua y sangre, y el relator se emociona. Cuánta misericordia, Señor, mostraste, tú que habiéndote hecho carne, en esa misma carne fuiste crucificado, y ahora de nuevo eres crucificado en el icono. Entonces los judíos dijeron, cuenta la historia que con la sangre de Cristo y el agua hubo milagros antes, vamos a probar. Y efectivamente hubo grandes milagros, y se convirtieron a Cristo, y convirtieron la sinagoga en iglesia, termina el relato. No interesa tanto el hecho, pero sí el símbolo me parece interesante. La continuación de la guerra contra Cristo fue la guerra contra el icono. De manera más realista, escribe el Damasceno, los sacerdotes de los judíos, por resolución del Sanedrín, resolvieron detener y matar al Salvador. Luego de haberlo detenido, lo clavaron en la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel en una esponja puesta en un palo, y tomando una lanza le atravesaron su sacro costado. De nuevo, por una razón semejante, viendo nuestro enemigo el diablo que los cristianos eran amados de Dios, les insinuó un pensamiento perverso, que era idolatría el culto de las imágenes. Convocando entonces su concilio, los sacerdotes de los cristianos, a una con los augustos que detentaban indignamente los cetros del imperio, aceptando el mal consejo, planearon cosas vanas y nocivas contra la imagen de Cristo, y en vez de la crucifixión de la carne que realizaron los judíos, condenaron la imagen pisoteándola con sus pies, y así como los pérfidos judíos le dieron vinagre mezclados con hiel, estos, mezclando agua con cal y poniendo una esponja en un palo, rasparon el icono y borraron el rostro de la imagen que se mostraba en forma de carne. En lugar de la lanza que abrió el costado de Cristo, tomando una espada se llevaron robada la imagen de la iglesia y la echaron al olvido. Oh calamidad, oh necedad, ay de ti que mezclas, oh cristiano, el linaje cristiano con los judíos. Se dice a los cristianos iconoclastas. Debemos decir que a raíz de esta guerra contra el iconoclasmo, los padres de la iglesia exaltaron la materia. Y esto es un dato que me parece interesante rescatar, porque aparentemente nosotros los cristianos exaltamos lo espiritual como si despreciáramos la materia. Es una de las banderas de Marx y del marxismo, el materialismo dialéctico, etc. Ya hemos visto hasta qué punto el iconoclasmo, ese sí, despreciaba la materia en aras de una espiritualidad y de una trascendencia, como si no fuera posible llegar a lo espiritual por lo material, alcanzar a Dios por la materia, a ese Dios que precisamente se había hecho hombre, se había hecho materia. San Juan Damasceno, comentando un texto de San Basilio, decía que si queríamos unirnos a Dios solo con la mente, entonces era preciso renunciar a todas las cosas materiales, las luces, el incienso, las oraciones vocales, los sacramentos mismos que se confeccionan a partir de la materia, pan, vino, óleo, todas estas cosas consta de materia. Y terminaba con sorna este gran santo: quizá tú seas más sublime y estés lejos de la materia, quizá tú trasciendas el cuerpo o no sientas como yo, pobre hombre, el peso de la carne y desprecies todo aquello que cae bajo la vista. Yo empero, siendo hombre y revestido de un cuerpo, deseo estar con el cuerpo junto a aquellas cosas que son santas y mirarlas con los ojos. Tú que eres excelso, ten en cuenta mi humilde opinión. El icono pues era como el símbolo del mundo de la materia a la que Dios había recurrido para salvarnos. El mismo material físico empleado para la confección de los iconos estaba tomado de elementos sacados de los reinos mineral, vegetal y animal: madera, agua, creta, huevo, tierra coloreada, etc. Todos elementos naturales, sencillamente purificados y luego trabajados. El iconógrafo, al valerse de ellos, daba voz a esos elementos sin voz, permitiéndoles así alabar al Señor y servir de escala para el ascenso a la contemplación de los espectáculos sobrenaturales.
El iconoclasmo, en cambio, impugnaba esa visión, esta economía elegida por Dios y que practicaba la Iglesia por él fundada. Decía el Damasceno que el arte de la Iglesia debía hablar el mismo lenguaje de la encarnación y expresar con elementos de la materia a aquel que se dignó habitar en la materia y obrar nuestra salvación, dice Damasceno, a través de la materia. Frente a la objeción, pues, del iconómaco de que prosternarse delante de una imagen era como dicen los protestantes hoy también, era prosternarse ante lo material, ante la vil materia, cuando solo hay que prosternarse delante de Dios. El Damasceno responde con un texto que, a pesar de su longitud, no me puedo eximir de leérselo porque es realmente emocionante, ya que constituye una especie de himno jubiloso a la materia, de un santo doctor, un himno a la materia. Vilipendias la materia y la declaras vil, dice. Los maniqueos hicieron lo mismo, pero la Sagrada Escritura la proclama buena porque dice: Dios vio lo que había hecho y todo eso era muy bueno. Por tanto, la materia también es obra de Dios y yo la proclamo buena, pero tú, si la declaras mala, debes confesar o que no viene de Dios o que Dios es el autor del mal. Pues bien, escucha lo que dice la Sagrada Escritura de la materia que tú miras como despreciable, y explica cómo Moisés le ordenaron hacer el tabernáculo, poner querubines, etcétera, con materia. Por tanto, aquí dice que la materia es honrada en el Antiguo Testamento por despreciable que sea para vosotros. Y aquí tiene un texto que yo quiero acentuar. No adoro la materia, pero adoro al autor de la materia que por mí se hizo materia. Habitó en la materia y realizó mi salvación por la materia. No adoro la materia, pero adoro al autor de la materia que por mí se hizo materia. Porque el Verbo se hizo carne, prosigue, y habitó entre nosotros. Nadie ignora que la carne es materia, dice el Damasceno, y que ha sido creada. Yo venero pues y adoro la materia mediante la cual se ha realizado mi salvación. La venero no como Dios, sino como llena de eficacia. ¿No es acaso materia aquel leño de la cruz? ¿No es acaso materia el monte del Calvario? ¿No es acaso materia, monumento santo, la fuente de nuestra resurrección? ¿Acaso no es materia la tinta, las hojas del libro de los evangelios? ¿No es materia la mesa que nos da el pan de vida? ¿No es materia el oro, el plata, las cruces, las patenas, los cálices? ¿No es materia de lejos más excelente que todo lo dicho hasta aquí? ¿No es materia el cuerpo y la sangre de mi Dios? Quita el culto y la adoración de todas estas cosas o acepta, según la tradición de la Iglesia, que las imágenes consagradas con el nombre de Dios y de sus amigos, y por tanto divinas, fecundas por la gracia del Espíritu, sean veneradas. Bien decía Gramsci, que no tiene nada que ver con San Juan Damasceno, pero que viene al caso aquí, que el marxismo emplearía una pésima estrategia si quisiera vencer a la Iglesia exaltando la bandera del materialismo, ya que la Iglesia, decía Gramsci, es más materialista de lo que muchos creen. Basta oír este himno del Damasceno. En parte tiene razón, porque en modo alguno el cristianismo desvaloriza la materia, sino al contrario se vale de ella para su gran empresa de la salvación de las almas. Aprecia el cuerpo al que considera templo del Espíritu Santo, afirma la resurrección de la carne y la consiguiente divinización de la naturaleza humana. El arte, por tanto, será tanto más sacro cuanto mejor imite la encarnación del Verbo, la transfiguración de la carne. Una palabra para terminar sobre el hombre como imagen. Hemos visto cómo el Damasceno, en la cadena de imágenes, de iconos que establecía a partir del Verbo, el primer icono invisible, ponía al hombre como uno de sus eslabones. Si bien la consideración de este tema parece escapar un poco al orden lógico, digamos, de lo que he dicho, dado que el Concilio de Nicea lo tiene en cuenta esto cuando trata de la iconografía, lo vamos a incluir ahora como un apéndice de lo dicho. Y me baso en aquella frase que puse en la hojita: hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra. La palabra imagen es icono. Hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra. En su escrito precisamente referido a las imágenes, el Damasceno cita este notable texto de San Cirilo de Jerusalén:
En el espacio de los 6 días, Dios creó el mundo, mas el mundo fue hecho para el hombre. Todas las obras de Dios son buenas, pero ninguna de ellas fuera del hombre es icono de Dios. El sol fue creado por un mero mandato, en cambio el hombre fue formado por las manos de Dios. Es decir, únicamente entonces cuando Dios creó al hombre quiso hacer un icono. En los otros casos solo hizo vestigios, huellas, que no es lo mismo. Y por eso la fórmula especial que empleó para hacerlo. Notemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Casi desde el comienzo, los padres de la Iglesia consideraron estos plurales como el resultado de una deliberación entre el Padre y el Hijo en el seno del misterio de la Trinidad y del Espíritu. Porque como observa San Cirilo de Alejandría, el hombre es imagen de Dios trino. Hemos sido formados según la perfecta imagen del Padre, dice, es decir, según el Hijo, y sobre nuestras almas ha sido grabada su divina belleza por la participación del Espíritu Santo. Se ve pues el lugar del Hijo. Hemos sido hechos por la Trinidad, pero a la luz del Hijo. ¿Por qué? Porque de por sí toda la creación está en relación especial, podríamos decir, con el Hijo. Desde toda la eternidad, Dios contenía en su sabiduría, en su Hijo divino, las ideas ejemplares según las cuales crearía las cosas. Como un arquitecto humano proyecta en su mente los planos del edificio que imagina. Y así, como dice Juan, todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Pero cuando se trata del hombre, esta relación se hace más densa, si así podemos expresarnos, porque, como lo dijimos más arriba, si bien el hombre ha sido hecho imagen de la Trinidad, su carácter icónico dice una especial referencia al Verbo eterno y encarnado, icono invisible y visible de Dios. El Verbo, dijimos, es la imagen de Dios por excelencia, y solo después lo es el hombre, que fue pensado y creado en Él y por Él. En la mente de Dios, el primer hombre no fue Adán, sino Cristo. Al crear a Adán, Dios pensaba ya en Cristo. Sin embargo, solo Cristo puede ser llamado imagen natural de Dios, ya que en Él la imagen se identifica con la filiación. El hombre, en cambio, es a imagen. No es imagen pura, es a imagen. Hagamos al hombre a imagen. Kateikona en griego, según imagen. Imagen mediata de Dios a través de la imagen inmediata de Dios, que es el Logos, el Verbo. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios, y la imagen de Dios es el Verbo. Así como el Padre es el modelo del Hijo es el modelo especial del hombre. Somos imagen de la imagen, pues la original es el Hijo. Y por eso, para indicar la imperfección de la imagen en el hombre, se dice no solamente que es la imagen de Dios, sino que es a su imagen, por donde, como dice muy bien Santo Tomás, indica un cierto movimiento, como que no está terminado el hombre, a imagen, va hacia, va en camino, y de ese modo entonces Dios nos ama en su Hijo eterno, ama a sus imágenes temporales. Los padres se aplican a destacar este carácter icónico del hombre, la grandeza del hombre por su calidad icónica y su superioridad en relación con el resto de la creación material. Muy sumariamente expongamos su pensamiento y con ello concluimos. El hombre es icono ante todo de Dios por su inteligencia. Entre todos los animales, solo el hombre es racional. Todos los demás animales son álogos. Alfa en griego quiere decir sin logos, sin palabras, sin inteligencia. Álogos. El único es el hombre. Por eso Orígenes relaciona el verbo logos con los hombres logikoi, lógicos, es decir, racionales. Logos y logikoi. El hombre es imagen del logos porque tiene inteligencia, pues. El hombre, por su mente, por su razón, por su entendimiento, refleja la sabiduría divina. En segundo lugar, el hombre es icono por su libertad. Aquí los padres no entienden libertad como capacidad de elección, el peligroso poder de escoger el bien o el mal, sino como aptitud para elegir libremente el bien. En el comienzo el hombre fue creado a imagen del Logo, escribe San Cirilo, y su naturaleza estaba hecha para asumir todo bien y alcanzar la virtud. Dios lo creó para las buenas obras, por la libertad, pues segundo signo noble del hombre, icono de Dios, icono del Verbo. El hombre es en tercer lugar icono por su incorruptibilidad e inmortalidad.
Así fue creado inicialmente, y si bien intercede el pecado para herir al icono, sin embargo el Verbo, al encarnarse, al tomar una carne, devuelve a esa carne la inmortalidad, la victoria sobre el desgaste del tiempo. El hombre es también icono de Dios por su parresía, la palabra griega muy rica, la digo así en griego porque es una palabra difícil de traducir, pero que ahora explico. En griego clásico, la parresía era la libertad de tomar la palabra en la asamblea del pueblo, privilegio del ciudadano libre en oposición al esclavo, que no tenía esa libertad, digamos, esa parresía. Los padres llaman así parresía a la familiaridad con Dios, a la capacidad de hablar con Dios como un hijo con su padre, la parresía que Adán tenía antes del pecado. Esa parresía está indisolublemente unida con la filiación, y por eso es una prerrogativa que pertenece primariamente al Hijo de Dios, quien la comunica al hombre. Cuando nuestros primeros padres pecaron, perdieron la parresía, y por eso dice el Génesis que sintieron vergüenza y se escondieron de Dios debajo de un árbol. El Verbo se encarnó para restaurar la parresía, para restaurar la familiaridad del hombre con Dios, para restaurar la oración confiada, la conversación holgada con Dios, propia de un hijo que se siente libre y audaz ante su padre y se atreve a decir, como decimos en la misa, audemus dicere pater noster, nos atrevemos a decir. Ese atrevimiento es fruto de la parresía, esa audacia de hablar como un hijo frente a su padre y no como un esclavo frente a su amo. El hombre es también icono por su señorío, ya que servir a Dios es reinar. Por eso dijo Dios, después de haberlo creado, hagamos al hombre a icono y semejanza nuestra, y agregó, para que domine y someta la tierra. Decía Filarete, metropolita de Moscú en el siglo pasado, que el hombre fue creado último para ingresar en el cosmos como un rey y un pontífice. Gregorio de Niza es taxativo: donde hay señorío, allí está la imagen de Dios. Por eso, agrega, el hombre ha sido hecho vertical y camina con la cabeza erguida. Tal postura conviene a un emperador, porque es la postura que señala el impulso hacia lo alto, a diferencia de los animales que son horizontales porque consienten a la ley de la gravedad. El hombre es finalmente icono por su belleza sinfónica. Decía Gregorio de Niza que el hombre es palabra y manos, mezcla de flauta y lira. San Cirilo de Alejandría lo llama un don gracioso y artístico de Dios. La creación fue una sinfonía en 6 actos, en 6 días, y al fin de cada jornada se nos dice que Dios dijo, qué bueno, qué bello es, y aplaudió, como después de un acto de la sinfonía. El hombre, consumación del acto creador, fue la consumación de la belleza. Ese hombre que, al decir de Gregorio de Niza, es una ordenación musical, un himno maravilloso compuesto por al poder omnicreador. El hombre es la música de Dios, su resonancia, un microcosmos en concierto y armonía. Tu gloria, oh Cristo, es el hombre que has puesto como cantor de tu irradiación, exclama San Gregorio de Nacianzo. Frecuentemente los padres distinguen entre imagen y semejanza. Eikon y homoioma, imagen y semejanza. La imagen tiene un carácter más bien ontológico, ya que si bien se puede empañar, nunca se pierde del todo. El hombre nunca puede dejar de ser intelectual. La inteligencia, por más malo que sea, la tiene. Por tanto, algo de imagen le queda siempre. La imagen sería el ser. La semejanza, el qué hacer, el obrar del hombre icónico. Aún después de la caída, pues de nuestros primeros padres, la imagen permanece en su sustancia. Luego de la caída, enseña Gregorio Palamas, hemos arrojado la semejanza, pero no hemos perdido el ser a la imagen. No basta pues al hombre haber sido marcado con el sello divino. Eso es solo el punto de partida. La imagen es divinización incoada, en potencia. Como decía Santo Tomás, el hombre es a imagen para indicar que está en movimiento hacia su semejanza con Dios, su parecido con Dios. El hombre entonces está en movimiento hacia su perfección. San Gregorio de Niza distinguía entre icón y homoiosis, no como si se tratara de dos cosas diferentes, sino como de dos aspectos de la misma realidad.
El primero, eikon, señala el aspecto estático, original o terminal del parecido con Dios, y la homoios y la semejanza, como todo vocablo en griego que acaba en sis, indica movimiento, dinamismo, un devenir. Por medio de la imagen, dice San Macario, la verdad lanza al hombre en su persecución, lanza al hombre a la semejanza. De la imagen a la semejanza. Es todo el itinerario del progreso espiritual, del adelanto en las virtudes y en la imitación de Cristo, imagen de Dios. El motor de ese progreso es el Espíritu, el principal agente, el Espíritu Santo, el agente de la divinización del hombre. El hombre en su creación es imagen, dice Gregorio de Niza, hágase a semejanza. Hágase, sí, hágase a semejanza el que es imagen. Ahora bien, luego de la creación de nuestros primeros padres, intercede el pecado. El demonio aborrece el icono de Dios, en cualquier parte lo encuentre, y por eso entonces, previniendo de ello a los recién bautizados, le decía San Gregorio de Nacianzo, si después del bautismo se te acerca el adversario para que lo adores, haciendo la señal de la cruz, di, soy icono de Dios. No he sido arrojado como tú de la gloria, revestí a Cristo, más bien tú adórame. Recurriendo a aquellas palabras de San Pablo, como llevamos la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Orígenes se entiende por hombre terreno al demonio, de modo que cuando se peca el hombre lleva como la imagen del demonio. Él es el primer terreno, el primero en haber caído del estado superior y haber deseado otra vida que la mejor. Y ese demonio, pues, de alguna manera quiere engendrar, dice Orígenes, quiere engendrar, no puede engendrar, pero quiere engendrar. Es que mono de Dios, es el mono de Dios, quiere remedarlo a Dios, engendrar hijos a su imagen. Pero de todos modos el hombre, icono de Dios, hecho para elevarse a la semejanza de Dios, si se niega a hacerlo, si peca, el resultado es que se degrada de su misma condición humana, se animaliza, como el hijo pródigo que abandonando a su padre acabó entre los cerdos. San Gregorio de Niza encuentra un símbolo sugerente de esta animalización del pecador en las túnicas de piel con que se cubrieron nuestros primeros padres luego de cometer el primer pecado. Estaban desnudos porque vivían en la parresía, pero al ofender a Dios la perdieron y hubieron de cubrirse con vestidos hechos con pieles de animales. Esas túnicas de piel simbolizan su participación con el mundo animal, la comunidad con las bestias. Son pieles de animales muertos, porque desde ahora son mortales, mientras que la imagen original de Dios poseía el don de la inmortalidad. Eudoquimo tiene a este respecto una observación interesante. Por el pecado, dice, el hombre se rebela contra su condición de icono de Dios, y en casos extremos quiere que Dios sea icono suyo. Aquí cambia la perspectiva, como si dijéramos, hagamos a Dios a icono del hombre. Y por eso agrega que la noción bíblica de icono de Dios es fundamental para una antropología cristiana, no es menos para una antropología atea. Y ustedes saben bien que Feuerbach decía que el hombre creaba a Dios a imagen suya, justamente, una creación invertida realmente. Feuerbach y Marx recurren a atributos propiamente divinos para definir la persona humana. Dios y el hombre se asemejan, la cuestión es saber cuál de ellos es el arquetipo. El pecado, pues, atenta contra el icono. Sin embargo, como dijimos, no arruina de manera irremisible al icono, lo baja en todo caso. Como llevamos la imagen del terreno, llevaremos la imagen del celestial. Desde toda la eternidad Dios había previsto el pecado, pero por encima del abismo de la futura caída Dios esculpía la imagen del primer hombre, mirando en su sabiduría la humanidad de Cristo. Acaeció el derrumbe, pero Dios, cuando vio que el hombre por el pecado había perdido su semejanza, resolvió tomar nuestra carne para levantar al caído y reparar la belleza inmaculada de la imagen. El Contagion de la fiesta de la ortodoxia lo proclama con gozo en esta frase tan linda: habiendo restablecido la imagen manchada en su antigua dignidad, el Verbo la unió a la belleza divina. La unió a la belleza divina. Es evidente, pues, que el que verdaderamente cumple a lo que tiende el icono es el santo. El mejor icono de Dios es el santo, el hombre transformado en esta misma imagen, según la expresión de San Pablo.
Para los padres el hombre no es plenamente humano sino cuando ha llegado a la madurez espiritual por obra del Espíritu Santo, cuando es efectivamente imagen que se asemeja. La liturgia oriental llama al santo el muy semejante. El santo es pues un icono viviente. Un autor contemporáneo, Stanislas Humet, lo expresa con acentos encendidos. El santo es su propia obra de arte. En su generosidad no busca fuera de sí la víctima propiciatoria, ofrece su propio cuerpo en inmolación, haciéndose hostia para la gloria de aquel que mueve cielos y tierra. El santo es pintura, escultura de Dios, música de su alabanza, nombre que habrá de deletrear a su verbo consustancial. Y si no es la representación de cielos y tierra, ello se debe a que cielos y tierra son propiamente Él, a comulgar en la hoguera misma del amor. En este grandioso panorama adquieren todo su sentido los iconos de los santos, última estribación de la encarnación del Verbo, cuya realidad no sólo posibilita su propio icono, sino también el de aquellos iconos de Cristo que son los muy semejantes. De manera particular, el icono de la Santísima Virgen, la imagen más perfecta y la semejanza más lograda de Dios. La oración litúrgica por la que se bendice el icono de un santo es expresiva. Señor Dios, tú creaste al hombre a tu imagen, la caída lo ha empañado, pero por la encarnación de tu Cristo hecho hombre lo restauraste, y así restableciste a tus santos en su dignidad primera. Al venerarlos veneramos tu imagen y tu semejanza, y a través de ella te glorificamos como a su arquetipo. Con toda naturalidad pasa el sacerdote durante los oficios sagrados, inciensa los iconos de los santos, dirigiéndoles este laudante saludo litúrgico, e inciensa asimismo a los fieles, iconos vivos del Señor. Esto es lo que quería decir hoy. La próxima vez vamos a hablar más directamente de los iconos, pero siempre de un nivel un poco teológico, sobre la transfiguración de la materia a través de la luz y del color. En base al misterio de la transfiguración, que en Oriente se le da enorme importancia, vamos a comparar ese tema con el Splendor Veritatis de Santo Tomás. Los dos son esplendor, sea de la transfiguración, la verdad, que es el verbo, la verdad que se transfigura es el esplendor, la claritas, que dice Santo Tomás, el esplendor, el gaudium, el gozo. Todos esos temas están relacionados pues con el icono. No.